El objetivo revisará las definiciones, características, procedimientos y ejemplos de las estructuras lineales, cola circular y cola doble, con la finalidad de que comprenda sus estructuras y puedas implementarlas. Actividades: revisar definición y características de la estructura de datos cola circular, revisar definición y características de la estructura de datos cola doble, implementar las estructuras de datos cola circular y cola doble. Bueno, entonces, la verdad es que es muy sencillo. Bueno, ya que hemos estudiado la pila y la cola y cómo hacerlos de forma dinámica, vamos a... Ya la implementación de de la pila circular y la pila doble es pues, relativamente sencillo, porque aplicamos digamos, los mismos principios. Okay. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Bien, entonces, bueno, el concepto de cola el concepto de cola, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos aquí nuestros nodos o bloques. Llega uno y este se convierte en digamos, en el inicio. En el en el inicio de la cola. Y cada uno de los nodos está enlazado con el siguiente nodo, como teniendo aquí la dirección de memoria del nodo siguiente. Y este viene enlazado acá, y este viene enlazado a... Entonces, esta va a ser nuestra, digamos, una cola. Este sería el fin. En inglés este se le llama head. Y este se le llama tail. Les pongo aquí en inglés porque a veces hay literatura que aunque esté en español, estos conceptos los siguen manejando en inglés, entonces por eso se los pongo aquí. Entonces, este es el concepto de una cola, ¿sí? Cada uno de los nodos va a tener un enlace al nodo que le sigue. Bueno, vamos a tener aquí dos conceptos, existen dos conceptos, que sería la cola circular
Y bueno, ¿en qué consiste la cola circular? Bueno, consiste en que vamos a tener el enlace al nodo, digamos, al nodo anterior, pero el último nodo no va a estar apuntando a null, sino que va a apuntar al primer nodo. ¿Sí? Entonces, este en lugar de estar apuntando aquí, va a apuntar al primer nodo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo único que cambia entre una cola normal y una cola circular. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? Ahí sí, profesor. Aquí nada más tendríamos que igualar, por ejemplo, en lugar de igualarlo a null cuando creamos un nuevo bloque, nada más lo igualamos a inicio, ¿no? Exacto, sí, se iguala a inicio y ya. Entonces, ese es el concepto de una cola circular. Sí, Aldo. Profe, igual cuando borremos el inicio, tendríamos que igualar ambos, ¿no? Al siguiente. Sí, cuando este salga de la cola, pues entonces el último ya no tendría que apuntar a este, tendría que apuntar al que se queda como inicio. ¿Sí? Entonces, sí, cuando este salga, entonces este ya no tiene que apuntar acá, sino que apuntaría al nodo que se quede como el inicial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué existe este tipo de, digamos, de estructuras? Bueno, en realidad, cuando nosotros tenemos una cola y cuando se atiende o se utiliza el nodo inicial, pues este sale de la cola. Pero puede haber algún momento en el que necesitemos que no se destruya la cola, sino que permanezca. Y necesitamos en algún momento verificar todos los elementos que tiene la cola. Entonces, yo puedo tener un apuntador que se llame nodo actual. ¿Sí? Y este puede estar apuntando al inicio, pero después yo puedo hacer que se vaya recorriendo. Yo puedo hacer que avance. Entonces, va a existir una funcionalidad que va a decir avance. Y entonces el nodo actual ya no apuntaría a este, sino que apuntaría al que apunte su siguiente. Y entonces ahora el nodo actual apuntaría acá. Y si yo vuelvo a dar la instrucción que avance, entonces el nodo actual ahora apuntaría acá. Y si vuelvo a dar que avance, aquí yo estoy en el final, pero si yo vuelvo a dar que avance, entonces estaría apuntando nuevamente al nodo inicial. Entonces, esto puede ser queda como un círculo, por eso se llama circular, ¿sí? Y se puede estar recorriendo, digamos, de esa manera, ¿sí? Sin que los nodos salgan, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, en estos casos de este tipo de filas, digo, de colas, eh, podríamos generar una función que fuera salir de la cola o desencolar, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el nodo actual y le pongo desencolar, entonces este nodo tendría que salir de la cola. ¿Qué proceso tendríamos que hacer o qué tendríamos que cambiar para que la cola siguiera funcionando? Si este nodo ya no va a estar, este nodo ahora es el que se va a desformar, se va a salir de la fila. ¿Qué Igualar tendríamos al que hacer? siguiente del siguiente, o sea, con dos apuntadores. O sea, el siguiente del inicial, tener otro siguiente y luego es igualarlo como el anterior. Algo así. Necesitaríamos un índice, ¿no? Sí, aquí el índice es este. Deberíamos cambiar los apuntadores de los nodos que están a los lados, ¿no? Que están apuntando al que vamos a quitar.
O más bien Solamente podríamos nada tendremos más que cambiar el recordar. último, ¿no? El anterior al nodo actual lo tenemos que actualizar al siguiente del nodo que estamos apuntando. Ajá. Y después limpiamos la memoria. Sí, pero con todos los que estén. Ujú. Ok. A ver, si yo estoy aquí, entonces es muy fácil, ¿no? Este ya no tendría que apuntar aquí, tendría que apuntar acá. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque, Igualando nodo actual a inicio y luego inicio el contenido, pasarlo a la siguiente. Y ya. ok, pero aquí vamos a suponer que aquí solo tenemos tres, entonces el anterior es el inicial. Pero si yo tuviera más nodos, este que está antes no sería el inicial. Tendríamos que guardar el anterior, ¿no? En el nodo actual. Tendríamos Entonces, que guardar. Sí, yo hago un Pues yo Necesitaríamos, les sumaría un apuntador. necesitaríamos otro apuntador, ¿no? ajá, Que que del estuviera anterior. apuntando aquí, al anterior. ¿Para qué? Eh, para que pudiéramos tener esta dirección. Pudiéramos tener esta para cambiar el apuntador y mandarlo acá. ¿Sí? Porque si yo estoy aquí, yo solamente tengo la dirección de este nodo y tendría la dirección del nodo siguiente. Pero yo no tendría esta, no hay una referencia a este. O sea, es como si accediéramos al anterior, al campo siguiente del anterior y lo igualáramos al siguiente del nodo actual, ¿no? Ujú. Sí, si yo quiero hacer esa operación, si yo quiero que en una lista circular poder quitar cualquier elemento, yo no solo necesito este apuntador o este índice, necesitaría tener dos, uno que apunte al actual y uno que apunte al anterior. ¿No? Entonces yo aquí necesitaría tener un em, nodo anterior, ¿sí? Entonces, y este tendría que estar apuntando aquí. Cuando yo me desplace, si yo le digo que avance, entonces nodo actual ahora tendría que apuntar acá. Le voy a poner otro color, voy a poner azul. Nodo actual, al momento en que avance, este tendría que avanzar acá y nodo anterior tendría que avanzar a este. ¿Sí? Y así, conforme vayamos avanzando, se tendrían que ir desplazando los dos. Porque si no, no tendríamos forma de quitar el nodo, porque no tendríamos la dirección de este para poder hacer lo que apunte aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles serían las operaciones que tendríamos que hacer? El nodo actual se tendría que igualar al siguiente, ¿no? Ujú. Entonces, em, ¿Y no tendríamos que tener también un apuntador al siguiente o no es necesario? no, porque lo tenemos aquí. Ah, ok, ok. Ujú, está aquí. Entonces, miren, nodo actual, que es este, estamos aquí, entonces vamos a avanzarlo uno. Y entonces, nodo actual, ¿a qué tendría que ser igual? Al contenido de nodo actual, punto siguiente. ¿Sí? Y entonces con eso, la dirección que tengo almacenado aquí es la que ahora tendría nodo actual, y estaría apuntando aquí. ¿Sí? Ahora, nodo anterior, es más, primero tendríamos que cambiar el nodo anterior, porque como vamos a cambiar esta, entonces nodo anterior, ¿a qué sería igual? Al nodo actual. ¿Sí? Entonces, nodo anterior lo cambiamos al nodo actual, y nodo actual lo cambiamos al siguiente. ¿Sí? Eso es todo lo que tendríamos que hacer para ir avanzando pues nuestros índices, ¿no? Para ir recorriendo la cola. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero borrar o si yo quiero sacar a alguien de la fila,
¿Qué tendría que hacer? El nodo anterior igualarlo al contenido de nodo actual punto siguiente. Sí, exactamente. Entonces, yo ya no quiero tener, ahorita el nodo actual es este. Entonces, este va a salir. ¿Sí? Este va a salir ya se va a salir de la fila. Entonces, como este se va a salir de la fila, entonces el nodo anterior tiene que apuntar a ¿cuál? Al Al siguiente. inicio. Sí, pero acuérdense, aquí, bueno, este lo sabemos que está como inicio, ¿no? Pero ¿a cuál tendría que apuntar? A Al ver, contenido punto siguiente. sí, vamos a poner otro. Vamos a suponer que alguien llegue a la fila. Es que si no, parecería que... Entonces vamos a suponer que tenemos esto, ¿no? Entonces, si este va a salir de la fila, que es el nodo actual, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Como este ya va a salir, entonces este tendría que apuntar a este que está acá. ¿Cómo le diríamos o cómo hacemos ese cambio? Este ahorita es el nodo anterior, este es el nodo actual. ¿Cuál es el que vamos a cambiar? El nodo anterior. El nodo anterior, entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Nodo anterior, contenido de nodo anterior, punto siguiente, ¿a qué sería igual? Contenido de nodo actual punto siguiente. Ujú. Nodo actual, punto siguiente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Que esta ahora va a estar apuntando acá. Y después, ¿qué seguiría? No tendríamos que Nodo actual debería de ser igual al nodo. ¿no? Pero se tiene que asignar un auxiliar ¿o? No, Pues ahí liberarlo, tendríamos ¿no? este nodo actual, al cual sería ahora. Nodo actual ahora tendría que ser este, ¿no? Porque este ya sale, entonces nodo actual tendría que ser este. Sí. Entonces, Tendría que apuntar a inicio también, ¿no? nodo actual, punto siguiente, nodo actual, ¿a cuál sería igual? Nodo actual punto siguiente. Nodo actual, punto siguiente. Ujú. Y entonces con eso, este ya no apunta aquí, sino que ahora apunta a este de aquí. Y entonces sí ya podríamos pues eliminar este nodo, ¿no? Entonces, este nodo, pues ya lo podemos desaparecer. Bueno, podemos trabajar con él, lo que sea, con sus datos y pues lo borramos. Y vean, nos sigue quedando pues la, la fila o la cola, pues sigue quedando funcional. ¿Sí? Simplemente desaparecimos Para borrarlo tendríamos que asignar el nodo actual a un auxiliar antes de asignarlo al siguiente. Sí, actual, ajá.
Sí, porque si no, aquí ya lo perdemos, se queda solo ya, no tendríamos ningún apuntador a él, entonces tendríamos que utilizar un auxiliar para apuntar a él y después poder borrarlo. Así es. Profe, ¿y por qué Sí. no nodo anterior se quedó en el lugar donde estaba? O sea, porque se borró el siguiente que tenía, o sea, el actual, y el actual se actualizó. Sí, porque este nodo que está aquí, pues ya no existe, se salió de la fila. Entonces, cuando alguien se sale de una fila, ¿quién es tu siguiente? Pues el que estaba antes, ¿no? En este caso sería este. Por eso es que este está apuntando aquí. Y bueno, aquí tenemos que decidir qué hacer con nodo actual, porque nodo actual estaba apuntando al que se salió. Entonces, nodo actual, bueno, lo estamos asignando aquí, al anterior. Pudimos hacer que nodo actual fuera este, el nodo anterior, y entonces nodo anterior tendríamos que haberlo cambiado a este de acá. Pero eso no lo podríamos hacer porque no tenemos el apuntador a este. Entonces, forzosamente el nodo actual pasa a ser el siguiente. ¿Sí? Del que tenía el nodo actual, tendría que ser la siguiente dirección. No, sí, sí, o sea, el nodo actual sí, pero el nodo anterior. Sí, nodo anterior se queda ahí, Ajá, porque es el entonces, anterior del nodo actual. ¿y por qué lo actualizamos? Ah, no, anterior punto siguiente, olvídalo, ya. Gracias. Mm. Sí, aquí lo que actualizamos fue este de aquí. Sí, el siguiente anterior, ¿no? O sea, el actual y ya. Este de aquí es lo que actualizamos. Sí, profe, sí. Gracias. Sí, porque estaba apuntando al que desaparece, al que salió de la fila. Entonces, por eso es que tenemos que hacer ese cambio. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Yo, profe, Sí. ¿puede repetir eso de los nodos? No me quedó muy claro, cómo es que los quitó para, para poder eliminarlo, el que estaba. ¿Cómo lo eliminamos? Ajá, ajá. Pues voy a regresar como estaba la fila, ¿no? Entonces, este apunta para acá, este apunta para acá, y nodo actual apunta este de aquí. Vamos a borrar. Así es como originalmente está nuestra fila, nuestra cola. Ujú. Entonces, el nodo actual está aquí, tenemos un nodo anterior que está aquí, tenemos aquí la liga o el apuntador, y entonces lo que queremos es que este se quiere salir de la fila. Por algún motivo ya no quiere estar en la fila. Suponiendo que fueran personas, pues este se sale de la fila. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Como este se va a salir, entonces, nodo actual se va a convertir en en el que está aquí. Entonces, como nodo actual se va a convertir en este y este va a desaparecer, entonces el nodo anterior tiene que apuntar a este, que es el que se va a quedar como el actual. Entonces, este tendría que pasar o tendría que apuntar aquí. ¿Cómo hacemos eso? Así, con esta instrucción, el nodo anterior siguiente, que sería este, ahora va a apuntar al nodo actual siguiente. ¿Sí? Este es el nodo actual que teníamos originalmente. Entonces va a apuntar a la dirección. Vamos a poner que este tuviera la dirección 10. Que este tuviera aquí, que este fuera la dirección 10. Que este fuera la dirección 99. ¿Sí? Entonces, este tendría guardado aquí el 99. ¿Sí? Que es la dirección de este nodo. Pero como este va a desaparecer, entonces tiene que apuntar a este, que es el que se va a quedar acá. ¿Sí? Y que tiene la dirección 10. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar esta, que es nodo anterior siguiente, a nodo actual siguiente, para que suceda esto, para que ahora en lugar de tener el 99, tenga el 10.
Entonces aquí ya no tendría el 99 y aquí tendríamos el 10. Quiere decir que está apuntando a este nodo. ¿Sí? Que sería el siguiente de la fila. Y este nodo actual, como este va a desaparecer, entonces tiene que pasar para acá. Y por eso es que hacemos esto. Nodo actual va a ser igual a nodo actual siguiente. Entonces, ¿qué valor va a tener nodo actual? Pues va a tener el 10, que es la dirección de este nodo que está aquí. ¿Sí? Ahora, como mencionaban sus compañeros, para poder borrar este, ¿sí? Antes de cambiar el nodo actual para acá, tendríamos que utilizar aquí un auxiliar, ¿sí? Que apunte a este. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Pues aux igual a nodo actual. Entonces, con eso, auxiliar tendría la dirección 99. ¿Sí? Eso es para no perderlo, porque si yo hago estos cambios de los apuntadores, este se quedaría perdido, porque ya no sabríamos cuál es su dirección. Entonces, por eso utilizaremos un auxiliar, y entonces una vez que ya movimos los apuntadores, entonces ya le podemos dar el free aux, ¿sí? Para que entonces ya lo borre definitivamente y libere la memoria. ¿Sí? Quedó. Ok. Por ejemplo, el de nodo anterior siguiente es el que está a la derecha del nodo anterior donde estaba apuntando originalmente, ¿no? ¿Sí? Este estaba apuntando a este, que es el que va a desaparecer. Entonces ahora Ajá. va a apuntar al que estaba apuntando este, que es este de acá. Por eso es Ajá. que se utiliza esta instrucción. Ok, porque se igualó, ajá, a la que está en siguiente, que está apuntando hasta el que está hasta el extremo derecho. Aquí, ajá, a este de acá. Y ahora ambos apuntan hasta el extremo derecho. Ok. Ok. Entonces ya una vez que apuntando los dos derechos, ya no hay ningún nodo que apunte al que tiene el 99. Sí, a este ya nadie apuntaría a este. Por eso tenemos que utilizar el auxiliar para no perder su dirección y entonces poderlo borrar. Recuerden, con free lo que hacemos es liberarlo de la memoria, es decir, borrarlo. ¿Sí? Recuerden, las listas enlazadas como esta, el propósito es optimizar la memoria. ¿Sí? Entonces, no pasa, si yo no lo borro, pues vamos a ver que no pasa nada, ¿no? Parecería que se borró. Pero en realidad esto sigue utilizado, aunque ya no vamos a tener acceso a él, sigue estando utilizado. Muchos programas, cuando no están bien hechos, hacen esto, que dejan cosas en la memoria, ¿sí? Y entonces se empieza a saturar la memoria. Conforme más se usa un programa, se satura la memoria y por eso es que luego se bloquea. ¿Sí? Son errores que a veces tienen los programas. Entonces, es por eso que tenemos que cuidar este tipo de cosas. Hay algunos programas, por ejemplo, PHP tiene tiene un módulo que se llama recolector de basura. Y lo que hace es que cada cierto tiempo verifica si hay direcciones de memoria no utilizadas, reservadas, y las borra, ¿sí? O las libera. Creo que Java también tiene algo así, para prevenir este tipo de errores. Bueno, preguntas, dudas. Creo que ahora ya, Momento no. ya quedó Para nuestro. ingresar valores, sería una duda. ¿Dónde entrarían los nuevos valores? ¿Entre medio o tendrían que ir siempre al final? No, siempre tienen que ir al final. En una cola siempre entran al final. Entonces Ok. sería el mismo proceso que vimos ayer. Sería el mismo, solo que, recuerden, este apuntador, no, el del nodo que entra, en la cola normal apunta a null. ¿Sí? En este caso tendría que apuntar a inicio. Sí, esa sería la Ok, única de acuerdo. diferencia. Sí, o sea, cuando entra uno es el mismo proceso que vimos ayer, que vimos en la cola normal. La diferencia sería que este no va a apuntar a null, tendría que apuntar al inicio, al primero.
Bueno, entonces, esta sería la cola circular, ¿de acuerdo? Ahora, si se fijan, aquí cuando yo le doy que avance, o si yo quiero recorrer o quiero ver los datos que tiene esta lista, pues yo siempre me tengo que ir en un solo sentido, ¿sí? Me tengo que ir hacia atrás y luego volver a empezar. ¿Sí? Entonces solamente tengo un sentido de avance. ¿Sí? Este nodo actual solamente puede avanzar al siguiente nodo. ¿Sí? Bueno, entonces existe lo que se llama una cola doble. Entonces existe la cola doble. Y bueno, ¿qué diferencia tiene? Bueno, que va a tener, aquí vamos a tener dos apuntadores. Un apuntador que va hacia el siguiente, que tiene la dirección del siguiente nodo, y va a tener un apuntador que va a apuntar al anterior. Entonces, este de aquí apuntaría, el del inicio, apuntaría al del final. Y entonces, ¿esto qué me permite? Que yo puedo tener el nodo actual y entonces yo puedo avanzar hacia adelante o hacia atrás. ¿Están de Entonces acuerdo? aquí nodo anterior ya no nos serviría para nada. Pues podríamos conservarlo, pero ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí en nodo actual, yo tengo la dirección del siguiente o del anterior, en este campo que está aquí. Entonces yo puedo puedo moverme hacia atrás o hacia adelante. ¿Sí? Entonces si yo quiero recorrer la fila, la puedo recorrer hacia adelante, ¿sí? Entonces me voy así, me voy de aquí para acá, para acá, para acá. O si la quiero recorrer hacia atrás, pues me voy utilizando este otro campo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Nuestra estructura, la estructura nodo, va a tener sus datos y va a tener dos apuntadores de tipo nodo. ¿Sí? Uno para el siguiente y otro para el anterior. Cuando nosotros insertemos, cuando llegue un nodo nuevo a la cola, tenemos que crear los dos apuntadores. ¿Sí? Cuando borramos un nodo, pues tenemos que cambiar también los dos apuntadores, el apuntador del nodo anterior y el apuntador del nodo siguiente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, yo tengo una cola vacía, yo tengo aquí mi apuntador fin y tengo el apuntador inicio. Entonces, estos están apuntando a null. Y este también apunta a null. Entonces, llega un nuevo nodo, insertamos un nodo, entonces quedará aquí este nodo. Como estaba vacía, entonces fin va a apuntar a este, inicio también va a apuntar a este. ¿Sí? Ya no apuntarían a null, sino ya apuntarían a este nodo que se acaba de crear. ¿Sí? Ahora, nodo anterior. Este le vamos a ponerle anterior. Y a este le vamos a poner siguiente. Entonces, fíjense, como aquí solamente tenemos uno,
y va a ser una cola doble circular, entonces siguiente apuntaría a este mismo nodo. Y anterior también apuntaría al mismo nodo. Bueno, sucede que llega un nuevo nodo. Entonces, reservamos la memoria. Fin ya no va a apuntar a este, fin va a apuntar al nuevo. Anterior, ¿a cuál va a apuntar? Al que se acaba de ingresar, ¿no? Cuando insertamos uno, siempre va a apuntar a inicio. Siempre. O sea, el nodo siguiente siempre va a ser el inicio. ¿Sí? Porque este va a llegar al último, entonces este va a llegar a fin, va a apuntar al que llegue, al nuevo, y el nuevo siguiente siempre va a apuntar al inicio. Y anterior, ¿a cuál va a apuntar? Al que era el final. Siempre va a apuntar anterior. ¿Sí? Entonces, anterior siempre va a ser igual a fin. Bueno, punto anterior. Y el punto siguiente siempre va a ser igual a inicio. ¿Sí? Y aquí sería el nuevo, ¿no? El nuevo que estamos creando, bueno, el contenido. ¿Sí? Entonces siempre va a ser al final y al inicio. ¿Sí? Para que nos quede así, enlazado. ¿Sí? Y este fin, pues ya lo apuntaré aquí. El inicio siempre se va a quedar en el misma Sí. memoria, ¿no? Y fin sí va a ir cambiando. Fin cambia porque está llegando uno nuevo. Inicio siempre se queda en donde está. O sea, tendrías que poner también la como condicional, ¿no? De si inicio es null, se Sí, le claro. asigna, Sí. ahí sí no. Por eso aquí yo les decía, estos son null. Entonces cuando llega uno, cuando llega este, tenemos que verificar si fin es nulo, entonces tengo que apuntar al mismo nodo, ¿no? Y también preguntamos si es nulo inicio, pues entonces también anterior va a apuntar a sí mismo. ¿Sí? Al nuevo. Nos tendríamos que hacer esa condición. Bueno, vamos a suponer que llega otro nuevo. Entonces, el nuevo anterior tiene que apuntar a fin. ¿Dónde está fin? Fin está aquí, está apuntando a este. Entonces, anterior va a apuntar acá. Y luego nos dice que siguiente va a apuntar a inicio. Entonces, este siguiente va a apuntar acá. Que sería el inicio. ¿Sí? Luego, este que era el fin, bueno, el contenido de fin. El punto siguiente tiene que apuntar al nuevo, ¿no? Fin punto siguiente tiene que apuntar al nuevo. Ajá, entonces esta ya no existiría. Este tiene que apuntar acá. Y este que está al inicio, ¿sí? Su anterior tiene que apuntar al nuevo que llegó. Entonces, inicio punto anterior sería igual al nuevo. ¿No? Entonces, este anterior tendría que apuntar acá. ¿De acuerdo? Y con eso pues ya nos queda. También fin tendría que igualarse al nuevo, en ese caso. Fin tendría que igualarse al nuevo, ¿sí?
fin siempre tiene, cuando llega uno nuevo, siempre tiene que cambiar. ¿Sí? Entonces fin ahora tendría que apuntar acá. Entonces otra instrucción sería que fin es igual a nuevo. Bueno, entonces, teniendo ya esta fila doble, aquí vamos a tener un apuntador también. Este apuntador sería el nodo actual. Entonces yo voy a ponerle aquí actual. Y actual estaría por default apuntando al primero. Entonces, si yo le digo que quiero que avance, ¿sí? Entonces actual tendría que ser el siguiente, tendría que ser igual al siguiente. ¿Sí? Que este está apuntando hacia acá. Entonces actual tendría que cambiar y ahora actual en lugar de apuntar aquí, tendría que apuntar a este. ¿Sí? Si le digo que avance, entonces ahora se va al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Pues es este. Si yo le digo que retroceda, entonces tendríamos que igualarlo al anterior. ¿Sí? A su contenido anterior. Y entonces así, pues es más fácil ir recorriendo una fila, ¿no? Una fila, una cola. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Recuerden, antes de programar, primero tenemos que entender bien el problema. Por eso es que a mí me gusta más, en lugar de empezar a dar las instrucciones en lenguaje C, me gusta más así con un esquema, tratar de explicar qué es lo que tiene que pasar. ¿Sí? Eso es lo fundamental, que nosotros entendamos este proceso. Entendiéndolo, entonces ya podemos ir y ya con las instrucciones, pues codificarlo, ¿no? Pero lo más importante es que se entienda el funcionamiento. ¿Podría repetir lo del nodo actual que acaba de explicar? Sí, por default, nodo actual, pues va a estar, bueno, cuando está vacío, pues apuntaría nulo. Cuando llega uno nuevo, cuando llega el primero, este va a apuntar aquí, que sería el inicio, estaría apuntando en el inicio. ¿Sí? Ahora, si yo le digo que avance, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Actual sería igual a actual punto siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál? Si está apuntando a este nodo, si lo hacemos avanzar con esta instrucción, entonces actual ahora va a estar apuntando a este de acá. ¿Sí? Este estaría apuntando acá. Si le vuelvo a decir que avance, es decir, la misma instrucción, entonces ahora va a apuntar al que diga aquí siguiente. ¿Cuál es el que dice siguiente? Pues este, que está aquí. Y si yo le vuelvo a decir, o sea, si volvemos a dar esta instrucción, entonces actual ahora estaría nuevamente apuntando al inicio. ¿Sí? Porque el final, que sería el nodo final, su siguiente es el inicio. Gracias. Entonces, si ustedes quisieran, para implementar la función avanzar, pues esta sería la única instrucción. Para retroceder, para irnos hacia atrás, pues actual sería igual al contenido de actual punto anterior. Y entonces con eso, pues nos vamos así, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Bueno, preguntas, dudas. Voy a dar como un resumen de todo lo que hace del proceso. Ujú. Bueno. ¿Qué es la fila, la cola doble?
Pues bueno, es una estructura que va a tener nodos y los nodos van a tener dos ligas o dos apuntadores. Uno al nodo siguiente y otro al nodo anterior. ¿Sí? Si queremos que sea circular, el final, el último nodo tiene que apuntar al inicio y el inicio tiene que apuntar al final. Si no queremos que sea circular, pues entonces nada más el nodo final va a apuntar a null, el siguiente sería el nulo, y en el nodo inicio, el anterior sería igual al nulo. Ahora, cuando nosotros insertamos un nodo, cuando llega un nuevo nodo a la fila, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el nodo que llega siempre va a ser el final. Entonces, el apuntador final, siempre va a cambiarse al nodo nuevo que llegó. Siempre. Llega uno nuevo, fin va a apuntar a él. Llega otro nuevo, fin apuntaría a este nodo. Inicio solamente va a apuntar al primero que llegó. O si el primero que llegó lo sacamos, entonces inicio ahora apuntaría al siguiente. Bueno, ahora cuando llega uno nuevo, tenemos que crear las ligas, ¿sí? O indicar cuáles son las ligas. Entonces, el nodo nuevo anterior, ¿sí? El nodo nuevo anterior siempre va a ser el, el final, el que antes era el final, el último. ¿Sí? Entonces, si este era el último y este está llegando, entonces el anterior va a apuntar al final, al que era el último, al que estaba apuntando final o fin. El inicio, si estamos hablando de una circular, entonces el nuevo punto siguiente siempre va a apuntar al inicio. ¿Sí? El que llega al último tiene que apuntar al inicio, si es que es circular. Si no es circular, tendría que apuntar a nulo. Luego, el que era el final, antes de que llegara el nuevo, entonces su liga siguiente, el siguiente ahora va a ser el nuevo. Entonces, por eso es que fin, punto siguiente, el contenido, ¿sí? Entonces ahora va a ser igual al nuevo. Y lo mismo, el inicio anterior tendría que ser el nuevo que acaba de llegar. Y fin siempre va a apuntar al nuevo. ¿Sí? Una vez que ya asignamos todo lo que tenemos que asignar del que antes era el último, entonces fin lo cambiamos y ahora tendría que apuntar al nuevo que llegó, que sería el último. ¿De acuerdo? Bueno, ahora aquí vamos a poder tener dos funciones, por eso son listas dobles o colas dobles se le llama. ¿Por qué? Porque vamos a poder avanzar con un apuntador, vamos a poder avanzar a los siguientes, al siguiente nodo, o vamos a poder retroceder al nodo anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo avanzo al siguiente? Pues actual sería igual al contenido de actual punto siguiente. ¿Cómo retrocedo? Actual sería igual al contenido de actual punto anterior. ¿Sí? Entonces con eso vamos a poder avanzar. Ahora, si yo quiero eliminar alguno de estos nodos, si yo quiero eliminar al nodo actual, entonces lo que pasaría es que tenemos que modificar las ligas, los apuntadores del nodo anterior y del nodo siguiente. Entonces, cuando yo voy a eliminar entonces anterior, ¿sí? Anterior de del que se queda del lado derecho, ¿sí? O del siguiente, tendría que pasar a esta dirección. Y el siguiente tendría que apuntar a esta dirección. ¿Sí? Y una vez que ya hicimos esos movimientos, entonces, mediante un auxiliar, ya podríamos eliminar este nodo.
Ahora, también tenemos que verificar si el que estamos eliminando es el fin, pues tendríamos que cambiar el final al que se queda, ¿no? Igual, si estamos eliminando el que está al inicio, pues este es el que inicio tendría que apuntar al siguiente. ¿De acuerdo? Sí. Sí, 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 ya. profe. ¿Sí? Bueno, entonces, si esto ya quedó claro, entonces ahora el ejercicio o los ejercicios que van a hacer es implementar una cola circular doble. ¿Sí? Ese va a ser el ejercicio, que ustedes implementen esto en lenguaje C. ¿Qué operaciones vamos a tener? Pues vamos a tener la operación de encolar, ¿sí? Que es cuando llega alguien, cuando llegue un nodo nuevo, desencolar, vamos a tener avanzar. Todas estas van a ser funciones, ¿eh? Lo tenemos que implementar, lo tienen que implementar con funciones y una que sea avanzar y retroceder. Y una que sea imprimir. Imprimir vamos a tener dos opciones. Una que sea imprimir el nodo actual. Imprimir actual. Es decir, a donde esté apuntando imprimir, ahí vamos y sacamos todos los datos y los presentamos en la pantalla. Y otro que sea imprimir cola. Y lo que va a hacer es que va a imprimir todos los nodos que estén en la cola. ¿De acuerdo? Profe, perdón, el de imprimir actual nada más va a imprimir está agregado, o cómo es que no entendí muy bien eso. Sí, si recuerdan, vamos a tener un apuntador que se va a llamar actual, que va a estar apuntando a un nodo. Ah, ok. Entonces, imprimir actual va a imprimir al que está apuntando. Si yo le doy a avanzar, entonces este actual se va a mover a este nodo. Si yo le doy imprimir actual, imprimiría los datos de este. Y el de imprimir cola, pues va a empezar en el inicio y va a ir imprimiendo los datos de todos. Y aquí, pues solo para probar, pues vamos a poner en datos, vamos a guardar una letra y un número. ¿Sí? Los datos que tendría nuestro nodo sería una letra y un número. Entonces, cuando ustedes le digan encolar, le tendrían que pasar como datos una letra, por ejemplo, la A, y un número, el 100. Que sea entero, un número entero. Entonces, cuando le digan encolar, entonces va a generar uno nuevo con los datos que ustedes le pasen aquí y pues bueno, generaría de forma dinámica, tendrían que generar los nodos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, una letra y número en cada vez que encolemos. En cada nodo, sí. Ok. Entonces, su estructura va a ser muy sencilla. La estructura la estructura nodo tendría un campo letra, un campo número y dos apuntadores. ¿Sí? Yo aquí les puse anterior y siguiente. Si ustedes quieren utilizar otros nombres, lo pueden hacer. Pero tienen que utilizarse para que se genere la cola doble. ¿De Ok, acuerdo? profe. Sí. Bueno,
Pues entonces vamos a generar los equipos. Listo. Y pues regresamos al 10 para las 9.